En la sociedad convergen un sinnúmero de situaciones adversas que agitan sus cimientos, que la conducen a alzar su voz en distintos matices y formas con la intención de expresar su descontento con las situaciones o conflictos que la aquejan. En este apartado, la sociedad misma ha buscado las formas más idóneas para realizar dicho reclamo, que bien puede ir dirigido a las pretensiones de alguna entidad o fuerza mayor, ya sean gobiernos, personas de poder, intervencionismo o alguna conducta propia de la sociedad misma que se debe corregir o en su reverso defender. Es por ello que las artes han servido de canal para hacer efectiva la posición de un grupo o colectivo frente a algún mal social que aqueja a la mayoría. La poesía en nuestro país ha sido promotora de estas ideas, junto a las demás artes, tales como el teatro, que en tiempos de la filantrópica fomentaba sus ideas separatistas de la República de Haití. La poesía dominicana, como todo tipo de literatura, ha sido ligada a los acontecimientos históricos, políticos y sociales. Desde 1844, cuando se da inicio a la nueva república, la poesía fue una de las formas en que los artistas pudieron expresar su devoción a la patria. Esto se puede constatar con la antología publicada en 1874 titulada La lírica quisqueyana de José Castellanos, en donde comparte su fervor a la patria junto a José Joaquín Pérez y Salomé Ureña, por mencionar algunos escritores de relevancia en su antología. Una de las poesías sociales más representativas en lo que respecta a la crítica social y la lucha por los derechos humanos la podemos encontrar en la poesía negroide, en su afán por hacer notoriedad las causas de la etnia negra, traída de África en los tiempos de las colonias como esclavos destinados a la industria azucarera y a la industria del algodón, en amplias tierras, propiedades de los señores colonos. Aquí, en nuestro país, República Dominicana, el negro también tiene su historia, al compartir parte de la isla con nosotros. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en 1937, ordenó a sus tropas, en lo que se denominó la masacre del Perejil, sacar por la fuerza a los nacionales haitianos, en donde, según las cifras oficiales suministradas por el presidente haitiano Eliel Scott, las bajas rondan los 12.168 muertos, mientras que otras estimaciones ascienden el número de muertes a 17.000 o 35.000. Estos y otros hechos dieron al pie al afloramiento de la literatura negroide en defensa de la cultura negra y sus derechos. Uno de los máximos representantes de la poesía negroide es el cubano Nicolás Guillén, con obras que exaltan el acervo cultural del negro, de la mano de sus costumbres más ignotas, como así también de su amarga historia en las colonias. En su obra, Songoro Kosongo, al ritmo de tabales, expresa con armoniosidad de lenguaje los aspectos más típicos de las costumbres negras cubanas, como así también el amplio espectro de los traumas ocasionados por la esclavitud. En su poema, Caña, podemos apreciar lo dicho anteriormente con respecto al maltrato al negro. El negro junto al cañaveral, el yanqui sobre el cañaveral, la tierra bajo el cañaveral, sangre que se nos va. Dentro de los autores dominicanos que han representado a la literatura negroide, podemos destacar a Manuel del Cabral, con sus obras como Compadre Mon y Trópico Negro, cuyos matices se ciñen a la pobreza, la desesperanza, la injusticia social,
el intervencionismo, la corrupción y el caudillismo. En este pequeño fragmento se muestra la sensibilidad del autor ante la explotación del trabajador. Negra pulula, qué bien que planchas la ropa ajena. ¿Cuándo plancharás tu cara, mapa de penas? Pulula, poca pulula, tú la carga y tú la mula. La poesía social también tuvo sus altibajos, pues sus autores frecuentemente eran asediados por los poderes del Estado en manos de algún caudillo que pretendía sus favores. Este es el caso de Rafael Leónidas Trujillo, que al ver que un poeta despuntaba como figura nacional, se las ingeniaba para solicitarle, siempre a través de terceros, que le dedicara alguna poesía. Muchos autores, para evitar la cólera y la mala voluntad del dictador, se vieron obligados a rendir homenaje al tirano a través de su poesía. Tales fueron los casos de Rubén Suro, Humberto Ducoudray y Max Uribe. No obstante, a pesar de las alabanzas al tirano, muchos autores escribían en clave metafórica en contra del mismo. Este es el caso de Franklin Mieses Burgos, uno de los integrantes de la Poesía Sorprendida, grupo que hizo vida literaria durante la dictadura del sátrapa Trujillo. Este, en sus obras, hacía uso de la metáfora para expresar sus ideas antitrujillistas. En el siguiente texto expresa la condición en la que se encuentra la población dominicana con respecto al régimen. Ahora viven en medio de una noche sin lumbre, agrupados y solos, como bestias seguidas por los canes del odio. Aquí describe al país como una noche oscura, siendo el dominicano el animal desprotegido, amenazado por los perros, que bien vendrían siendo el SIM, la policía creada por el dictador, a quienes se les atribuyen varias muertes, entre ellas las muertes de las hermanas Mirabal. Otros autores se vieron en la obligación de exiliarse por su poesía frontal en contra del tirano, como es el caso de Pedro Milo. Este pertenecía a un grupo de autores que hicieron poesía durante los años 40 y a quienes se les denominó independientes del 40, por no querer pertenecer a ningún grupo literario. Entre los demás autores que pertenecen a este grupo, contamos con Manuel de Cabral, Tomás Hernández Franco y Héctor Inchaustegui Cabral. Al unísono de la poesía sorprendida y los independientes del 40, otro grupo de poesía social afloró, conocidos como la generación del 48, que también bebían de los acontecimientos sociales producidos durante la dictadura. Estos hacían llamar a su poesía la poesía del testimonio, al estar esta vinculada intrínsecamente a los sentimientos de un pueblo que se consumía en la letanía de una larga dictadura. La generación del 48 se había declarado auténticamente antitrujillista, y entre sus autores más aventajados se cuenta con escritores como Máximo Avilés Blonda, Lupo Hernández Rueda, Abelardo Vicioso, Víctor Villegas, entre otros. Estos dos últimos fueron declarados acérrimos enemigos del régimen, quienes también conspiraron en contra del tirano. La poesía de este grupo es muy sentimental y acude a la muerte y a la desesperanza. Parecen entregarse a sus destinos sin más remedio. Son delicados y estéticos con su poesía, haciendo uso de bastantes simbolismos. En sus líneas se deja ver el miedo o la resignación en muchos de sus autores sobre el amargo trance que se afronta en aquellos tiempos. Los embarga un profundo pesar.
como el siguiente fragmento de Abelardo Vicioso de su poema Argumento de la sangre lo deja establecido. La muerte me hizo señas con la lluvia y me tronchó los labios con su espada. La paloma lloró con mi silencio y se apagó cuando encendí mi lámpara. Cabe destacar que Abelardo Vicioso estaba en sobreaviso, pues el régimen estaba tras sus pasos en una constante vigilia sobre sus movimientos. Luego del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, la poesía social se evoca en nuevos temas que emergen de la justicia social y se enmarcan en perseguir a los remanentes de la tiranía. La juventud poética de aquel entonces dice en sus poesías todo lo que no pudieron decir durante la satrapía sangrienta, y entonces, a través de las Brigadas Dominicanas, publicación dirigida por Aida Cartagena Portalatín, miembro del grupo Poesía Sorprendida, nace la generación del 60. Entre sus autores más connotados se destacan Miguel Alfonseca, quien había conocido la cárcel durante la dictadura trujillista, Janet Miller, René del Risco Bermúdez, Antonio Lockwood, Juan José Ayuso, Pedro Caro, Añez Vergés y Héctor Dotel. Dado el nuevo contexto social, tras el golpe de Estado al gobierno del presidente Juan Bosch en 1963, gestado por el coronel Elías Wessing y Wessing, esta generación enfila sus plumas en defensa de la nacionalidad y la soberanía, en contra del intervencionismo norteamericano de 1965. Miguel Alfonseca, como otros autores, se destaca por alzar su voz en contra de este nuevo capítulo amargo de la historia dominicana. Aquí expresa su clamor por el enfrentamiento inminente del pueblo dominicano ante las tropas norteamericanas. Morirán sin los árboles de Vermont, morirán sin los grandes pastos rizados por el viento, sin los frescos terrones de California, ni la cordillera del oeste, donde el cielo es un pálido patriarca de mansedumbre. Morirán sobre una tierra que no es suya. Por último, nos encontramos con una poesía muy actual, que ha tenido gran relevancia en los últimos años, la poesía feminista, que en su clamor ha acogido a otras minorías que no han tenido la oportunidad de ser escuchados, como es el caso de la comunidad LGBT. Muchas autoras, desde hace tiempo, ya han enarbolado su poesía en defensa de la causa de la mujer. Este es el caso de Janet Miller, quien en su poesía nos presenta a una mujer independiente y valerosa. No soy sumisa, no soy católica, me enferman tus impedimentos de amor, blanco cruel. Yo no fui la esclava que aceptó salir de tu costilla. Eso lo hizo Eva, blanco cruel. Yo soy hija del sol y de la luna. Nací justo en el amanecer de un ruiseñor. Nací para ser mujer, para ser mujer. Ser mujer y como mujer gobernar Jaragua. Como mujer amar. Como mujer ser una musa y poeta. Como mujer ser luz. La poesía social ha sido una de las manifestaciones artísticas desde inicios de nuestra dominicanidad, que ha servido como ese baluarte en defensa de nuestros derechos sociales.